¿Ganará ChatGPT a los grandes gurús de los fondos de inversión? ¿Ganará ChatGPT a los indexados? Bueno, todo esto vamos a intentar contestarlo. ¿Por qué? Porque parecía que tardaba en llegar, pero una empresa inglesa, Finder.com, ha sacado un índice de acciones recomendadas. ¿Y cómo ha sacado este índice? Utilizando nada más que ChatGPT. El objetivo es ver si este índice con estas acciones consigue superar estos grandes gurús, ¿no? Entonces es una de las grandes preguntas que yo creo que puede hacer. Pero nada más, os dejo con el vídeo y como no, espero que os guste y si os gusta, por supuesto, el like. Esta noticia me recordaba mucho a la historia de Raven, que muchos de vosotros seguro que la conocéis, ¿no? Estamos hablando de Raven, que no es nada menos que un chimpancé que en el año 99, con solo 6 años, se convirtió realmente en uno de los grandes agentes inversores con más éxito de todos Estados Unidos. Incluso llegó a entrar en el Guinness de los récords. ¿Por qué? Porque simplemente nuestro chimpancé lo que hacía era, a través de un dardo, lanzaba a 133 empresas de Internet y donde salía, pues directamente invertía. El tema era tan loco que de repente se creó el Monkey DX, que sería como una especie de índice para ver cómo funcionaba, ¿no? Realmente los datos fueron espectaculares. ¿Por qué? Porque consiguió un 213% de rentabilidad en el año 99. También es cierto que entre el año 2000 y 2002 sus acciones perdieron 70% y es más, hoy por hoy yo creo que las acciones que nuestro querido Raven nos recomendaba, pues hoy por hoy dejan de estar o han desaparecido directamente, ¿no? Pero bueno, vamos al tema, ¿no? Sobre todo, ¿por qué? Porque la empresa Finder.com ha creado un índice de acciones recomendadas por ChatGPT. Entonces, la pregunta, ¿cómo selecciona estas acciones, ¿no? Pues sin más, en su web, aquí os dejo el enlace a la web, que yo creo que está realmente interesante, pues decían, ¿no?, que pidieron a ChatGPT cómo crear una cartera de acciones de empresas de alta calidad y tomando unos criterios de los 10 fondos líderes con los que puede competir. Estos incluyen como bajos niveles de deuda, crecimiento sostenido en el pasado y activos que generan una ventaja competitiva a los competidores. Dieron estos datos de entrada en el prompt, digamos a ChatGPT, y el programa pues sugirió 38 acciones. ¿Qué es lo que hicieron? Pues a estas 38 acciones asignaron un peso igual a cada una de las acciones. ¿Por qué? Porque es una forma más fácil a la hora de ver cómo funciona, digamos, ese índice. Bien. Bueno, aquí nos dicen cuáles han sido las acciones seleccionadas, entonces podemos ver que son acciones realmente con mucha calidad, ¿no? Estaríamos hablando, pues yo que sé, PepsiCo, Coca-Cola, ASML Holdings, estaríamos hablando de Visa, de Amazon, Alphabet, Meta, Netflix, o sea, realmente estamos hablando de lo mejorcito de lo que pueda haber hoy por hoy, digamos, en el mundo. Incluso tendríamos a nuestro querido Berkshire Hathaway. Es decir, que estamos hablando de acciones seleccionadas que no son ninguna tontería. La mayor parte de ellas estaríamos hablando que serían, digamos, americanas, pero también hay acciones europeas, ¿no? ASML Holdings o Nestlé o, por donde me suena haberlo visto por algún otro lado, Lowest Companies, por ejemplo, ¿no? Entonces, realmente bastante interesante a la hora de el tipo de compañías que habían seleccionado, ¿no? También contra qué fondos o contra qué fondos de inversión se quieren pegar, ¿no? Entonces, aquí se habla mucho de fondos de inversión, pero daros cuenta, estaría el gran fondo de FundSmith, súper conocido, súper recomendable, pero luego daros cuenta que sobre todo estamos hablando de que se quiere pegar contra fondos indexados. De Vanguard, pues nos han seleccionado 5, fijaros, no, perdón, 6, fijaros la cantidad de fondos, de HSBC 1, y sería el FTSE All World, que sería muy parecido al MSCI World, uno de Fidelity en el que sería un fondo inglés y otro con una especie de MSCI World, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, estamos hablando de que se va a pegar contra 10 fondos de inversión, pero de los 10 fondos de inversión contra los que se quiere pegar, nos encontramos con 8 o 9 que estaríamos hablando que son indexados, ¿no? Entonces, al final, a veces, la duda es contra quién realmente se están pegando, ¿no? Y me parece un ejemplo bastante interesante a la hora de verlo, ¿no? El tema, ¿cómo van los resultados? Y esto es lo curioso dentro de todo. Pero no, solo llevan 39 días, o sea, es decir, que todo esto puede cambiar en cualquier momento. Pero daros cuenta, de estos 39 días nos encontramos que estaría en positivo este fondo de la IA contra cómo estarían los resultados contra estos grandes fondos de inversión, que sobre todo lo he dicho, son sobre todo indexados.
¿vale? Porque a veces se nos olvida que los grandes inversores invierten muchas veces en indexados. Bien, con todo esto yo creo que tiene varios planteamientos y me parece interesante debatir y que en los comentarios me lo comentéis, ¿no? Y digáis a ver qué os parece, ¿no? La primera y la clara, ¿no? Es, ¿podrá una IA, una inteligencia artificial, superar analistas o fondos de inversión? Bien, esto yo creo que tiene sus pros y tiene sus contras, ¿no? Yo creo que hay cosas interesantes, sobre todo que la IA no va a tener ruido, ¿no? Y el tema del ruido yo creo que es una cosa importante que a veces se nos pasa por alto, ¿no? Los analistas muchas veces tienen esos ruidos y esto puede ser positivo o negativo, ¿no? Os recomiendo un libro que creo que es del año pasado, que se llama Ruido, de Daniel Kahneman, que está bastante bien, ¿no? Y habla un poquito de cómo intentar hacer decisiones y evitar que sean decisiones tan personales, ¿no? Entonces, los indexados nos evitan esas decisiones personales, pero bueno, la IA es otra manera de evitar esas decisiones, ¿no? Luego, ¿podrá superar la IA al MSCI World? Hemos visto que uno de los índices a los que quiere superar sería un MSCI World o un FTSE All World Index, ¿no? Que sería algo parecido al MSCI World, no sería igual, pero bastante parecido, ¿no? Al final, un índice automático que se compone con muchas acciones reduce, como hemos dicho antes, mucho el ruido, pero la IA será mejor, ¿no? Incluso la gran duda, ¿podría superar a otros índices como puede ser algunos índices compuestos sobre todo por acciones de grandes dividendos? Me parece realmente interesante a la hora de pensarlo, ¿no? Claro, aquí lo primero que me estoy diciendo es decir, quiero ese prompt. O sea, no nos están diciendo cuál es el prompt, es decir, qué diantres han preguntado a la IA, qué datos han dado a la IA, que yo creo que esto es algo interesante a la hora de verlo, ¿no? Hoy por hoy no te consigo el prompt, pero bueno, yo creo que en cuestión de no tanto tiempo seguro que ese prompt aparecerá o habrá gente que haga ese prompt, o igual, José, ¿por qué no te animas, coño? ¿No? O sea, que también puede ser, digamos, interesante a la hora de, digamos, de verlo, ¿no? Luego, más preguntas, ¿no? ¿Alguien invertiría en un índice creado por una IA? Y esto yo creo que es una reflexión que podemos darle vueltas, ¿no? Yo creo que podría tener su sentido, ¿no? Dependiendo qué prompt estaría haciéndolo, cómo genera ese índice, es otra forma de verlo. Es más, van a entrar en crear estos índices las grandes compañías de índices como MSCI o FTSE a la hora de hacerlo, ¿no? O sea, es algo que yo creo que habría que darle una vuelta, ¿no? Y luego también, ¿qué precio cobrar por esto? ¿No? Al final daros cuenta que estamos hablando de un modelo que estaría muy cerca de un indexado, ¿no? Un indexado muy cercano a una IA que pueda hacerte estos cálculos, ¿no? No sé, yo creo que el precio tendría que estar más cerca de un indexado que otra cosa, ¿no? Y fijaros, si hoy por hoy los fondos de inversión de famosos con grandes gurús están teniendo problemas para competir con los indexados, imaginaos si encima se acaban metiendo fondos indexados con IA. O sea, esto puede ser todavía más loco, ¿no? Dentro de todo, ¿no? Y luego la pregunta, ¿no? ¿Creéis que habrá una revolución en el sector de fondos? O sea, porque es que la IA realmente hace que el trabajo de muchos analistas puedan directamente desaparecer, ¿no? Hace trabajos mucho más rápidos, tiene mayor cantidad de datos, tiene más todo y bueno, al final es más objetivo, pero también se pierde un poco ese olfato, ¿no? Que a veces yo creo que para determinados fondos de inversión es importante, ¿no? Pero bueno, la duda, pregunta, ¿qué os parece? ¿Acabará ganando la IA esta, digamos, revolución? Nada más. Espero que os haya gustado, digamos, el vídeo. Y si os ha gustado el vídeo, pues darle un like o suscribiros, ¿no? Porque al final puede parecer un poco tonto, pero puede haber verdaderas revoluciones en el sector financiero gracias al tema de la IA y yo creo que lo vamos a ver o ya lo estaremos empezando a ver hoy mismo. Nada más, nos vemos en el siguiente vídeo.